me van a hacer, muñequita? No, no puede ser. Me morí y no me di cuenta. Este mundo sí es un pañuelo lleno de mocos. No, mi cabo. Usted está vivito y coleando. Víctor Casillas, alias Mecha Corta. Milton Jiménez, alias El Cabo. Debí haberte quebrado hace muchos años atrás. Todavía hay tiempo en el infierno. Malparido. Tal vez sí. Pero por ahora, el patrón me acaba de regalar una segunda oportunidad. ¿Te hizo un daño o qué? Estoy bien. Lo que traigo es una rabia, Isma. Mi intención era traerte al cabo, pero no se pudo. Pues cayeron los militares, están con la gente del gancho, los mendigos. Soy una estúpida. Ey. Yo lo único que sé es que aquí delante mío hay una mujer que viajó de lo más acá y allá, a la tierra de Adebis, a echar bala. Una mujer con garra para clamar lo suyo. Gracias. No sé por qué, pero pues sentí cuando me llamaste que podías ahogarme. Gracias. Podía ser yo. Sí. Conmigo siempre puedes ser tú, ¿sabes? Yo lo que tengo que ser es la cabeza de este business, que no. Fue lo que me propuse. Empuñar un arma. Dispararla si es necesario y pues escapar de la maldita prensa para que no se den cuenta de la verdad. Todo eso está bueno. Y más si el ejército les cayó de sopetón. Y pues ya ves, aquí estás, mírate. Es lo único que importa, que estamos juntos en esto, morra. Yo estoy para ti, Elizabeth Cordero. Oye, Tata, ¿y de cuándo acá el Isidrito anda viendo puras noticias del Aurelio? Pues dirás más bien de cuándo acá no. Padre, narco. Hermano, narco. ¿Qué quieres que este chamaquito sea? ¿Doctor? ¿Nano? No, pues hay que ayudarlo. Sí. Ya llegó este güey. Buenas. Parcerito, Háblalo. ¿qué onda? ¿Y entonces? Te veo bien contento. No. Contento no. Feliz, que es lo que le sigue. ¿Y qué? Mi doña, ¿cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes. Contrólate, Tata. Qué gusto, cariñito mío. ¿Dónde te habías metido, eh? Tata. Entonces desmiente las acusaciones de estar aliado con el narco, general Cifuentes. Categóricamente. Mucha de nuestra labor de inteligencia es malinterpretada por los medios, así como lo malinterpretaron los Estados Unidos. Me cuesta creer que todo se reduzca a un malentendido, general. Uno tiene que estar cerca del enemigo. Justamente una de esas acciones que veníamos adelantando hace meses dan hoy un resultado que México va a celebrar. Eso me suena a una primicia. Pues así es. Pero como usted insiste en preguntarme sobre la supuesta acusación... Si tiene una noticia que México o el mundo deban saber, por favor, adelante. Quiero aclarar primero que mis compañeros del Gabinete de Seguridad, en un acto de solidaridad, me pidieron que fuera yo quien diera esta noticia.
Atención, esta es una exclusiva para Telemé. Noticias. El día de hoy, el glorioso ejército de los Estados Unidos mexicanos ha dado de baja a uno de los narcotraficantes colombianos más buscados y peligrosos del mundo, el famoso Milton Jiménez, alias El Cabo. Tequilita antes de dormir. No has cambiado nada, Tata. Además, sigues igual de hermosa. Te largaste. Me dejaste sola. Así, de repente, sin dar ninguna explicación. Tuve mis razones, Tata. No me diga. Quiero escucharlas. ¿Qué fue más importante que yo, como para que salieras corriendo sin hablar conmigo? Habla. No te acerques. Esto no tiene que ver contigo. Haz tu lado. Me imaginé que se conocían. ¿Este quién es? Eso no importa, Milton. Importa quién eres tú, la fama que traes detrás y el premio que significas para las autoridades de México. No, si está con esta pecueca, es porque es más torcido que él. General, denme 5 minutos con él y arreglo todo esto. Te portaste mal, Víctor. Hiciste una gran indiscreción al irte a Los Ángeles. Tanto que nos critican a nosotros los narcos. Y ustedes, los militares, son igual de puercos. Esto que está haciendo es ilegal, mijo. Cállate. Déjalo. Iguales son sus últimas palabras. Es que, Tata, pensándolo bien, es mejor que no sepas nada. ¿Sabes qué? Ya estuvo, Dalvio. Si no vas a hablar, mejor lárgate. Desaparécete de mi vida. Yo sé lo que viví. Sé que te esperé. Sé que te sufrí. Sé que te busqué por todos lados, hasta en las fosas comunes. Pero ¿sabes qué? Te juro por esta que te olvidé. Por esta. No sé, podríamos empezar de cero, ¿no crees? De ceros. En ceros ya estoy. Porque tú en mi vida ya valiste madre. Esa puerta se cerró para siempre. ¿Sabes qué? Mira, por mí, te puedes ir mucho a Chihuahua a un baile. O de puntitas al mismísimo infierno. O a donde se te pegue la gana. Me vale madre. ¿Cómo no? General, si fui por usted a Los Ángeles, es porque no quería que terminara en las manos de los gringos. Lo único que espero de ti ahora es que te quedes callado y observes. ¿Qué? ¿Qué van a hacer conmigo, payasos? Ofelia, llegó la hora de demostrar si estás de mi lado, como lo dijiste. ¿Yo? ¿Demostrarlo cómo? Mátalo. Deje que yo me lo quiebre. Silencio, te dije. Nuestra lucha es contra la delincuencia, contra estos asesinos. No podemos esperar a que la justicia actúe, sino ser nosotros quienes la impartamos. Así que muestra qué tienes y mátalo. ¿Todavía sigues aquí? Te dije que no te iba a dejar sola, ¿no? Pero tampoco te necesito en el cuarto. No sabía cómo seguir.
Quería estar aquí para comprobar que estabas bien. Muchas gracias. Los demás deben estar pensando mal de nosotros. Pues por ahí dicen, piensa mal y acertarás. Ya quisiera. Lo que has vivido, lo que estás viviendo ha estado canijo. Muy pocas mujeres pueden contar una historia como la tuya. Hoy tuve que matar a un hombre. No tuve otra opción, Isma. Ofelia, no tengo toda la noche. Ya me mató Bon. Muy bien. ¿Estabas dispuesta a matar a un criminal? Ya probaste tus lealtades. Me engañó. No, te hice una prueba y la pasaste. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer conmigo, payasos? ¡Víctor! ¡Basta! Recuerda lo que te pasó a ti. Y así como usted me salvó a mí, ¿va a salvar a este animal? ¿Eh? A veces vivir puede ser un castigo mucho peor que morir. Entonces, ¿qué van a hacer conmigo, señor Chafarote? Era él. Un Niapal. Siempre es difícil. El primer muertito siempre se queda contigo. Pero tengo que ser fuerte. Por mí y por todos. Ya lo eres. Yo quiero ayudarte. Estar contigo en lo que sea que te pase. Yo también me comprometo a ver qué hacemos con lo de tu jefe y con lo de tu hermano. Es horrible vivir en esa incertidumbre, ¿no? Todo va a estar bien, Eli. Tenemos que confiar en esta alianza, ¿que no? En tu fortaleza, en la mía.